Recuerden que este video se ha hecho gracias a la encuesta que puse en la página de Facebook del dinosaurio sin corbata. Seguiré haciendo más de estas encuestas para que ustedes puedan ver los videos que quieran. Así que si quisieran votar, pueden poner me gusta en la fanpage. John Searle creía que no, que los computadores jamás podrían pensar y que esta respuesta era independiente del estado en el que pudiera encontrarse la tecnología y tenía más bien que ver con el concepto mismo de computador. Los computadores están programados para manipular formalmente símbolos de acuerdo a un conjunto de reglas sintácticas. El pensamiento, en cambio, no se reduce a la sintaxis, sino que tiene también una semántica, es decir, un contenido, un significado. Para intentar demostrarlo, Searle propone el experimento mental de la habitación china. Antes de describirlo hay que mencionar que los programadores hablan de semántica, pero en un sentido matemático, no en un sentido de comprensión o representación de contenidos a través de la conciencia. El experimento mental de la habitación china consiste en lo siguiente. Supongamos que hay un sujeto hispanohablante que no entiende ni pizca de chino dentro de un cuarto con dos ventanas colocadas, una en el frontis y la otra en la parte posterior. Afuera del cuarto se encuentra un grupo de personas que lo utilizan como una suerte de traductor. Para ello ocurre que, primero, meten un papel con un símbolo chino por una de las ventanas. Segundo, dentro del cuarto y con el papel en la mano, el sujeto busca en una enorme pizarra donde se consignan diversos símbolos en chino con su traducción al español al lado, cuál sería la traducción del símbolo recibido. Tercero, al encontrarla, la escribe en el papel. Cuarto, lo envía por la otra ventana. Después de presentar tal fabulación, Searle pregunta: ¿sabe chino el sujeto? E ipso facto responde: no, puesto que manipular símbolos no implica entenderlos. Algunos le han objetado a Searle que es la totalidad del sistema el que entiende chino, es decir, el individuo, más las cestas, más los papeles, más la pizarra, etcétera, etcétera. Pero Searle responde de la misma manera: manipular símbolos no es lo mismo que entenderlos. Otros han propuesto colocar el programa dentro de un robot que interactúe con otras personas. Pero nuevamente Searle reafirma la diferencia entre semántica y sintaxis y arguye que él mismo podría estar en el cráneo del robot haciendo lo mismo que en la caja china y que seguiría sin darle significado a los símbolos ahí manipulados. Searle arremete de nuevo contra los defensores de la inteligencia artificial fuerte con el siguiente argumento. Propone contrastar el experimento del cuarto chino con otro experimento mental en el que la persona es introducida en el cuarto, pero en esta oportunidad se le hacen las preguntas en español. De la misma manera ingresan y él las saca, pero versan en español sobre sus pasatiempos, su edad, sus preferencias culinarias, etc. En este caso la persona entiende las preguntas no porque estén expresadas en símbolos cuyo significado puede verificar. A la vez, cuando emite la respuesta, el sujeto produce símbolos, pero que son significativos para él, que tienen una semántica. En el caso de la habitación china no ocurre nada de eso. Se le ha sacado en cara a Searle que así como en la habitación china solo hay papel, lápiz, cestas, pizarra, etc. y en el computador solo hay manipulación de símbolos, asimismo, de la misma manera, en el cerebro solamente hay iones que saltan de una neurona a otra. Asimismo, y siguiendo a Lewis, que los estados mentales poseen lo que se denomina designador no rígido, de manera que un concepto como dolor no designa rígidamente un estado físico particular, sino varios posibles estados.
Dos humanos que experimenten dolor no van a tener los mismos eventos cerebrales. Del mismo modo, Lewis nos propone imaginarnos unos marcianos que se comportan como humanos, para los que el dolor suponga el crecimiento de ciertas cavidades en sus pies. Este tipo de argumentos le dan peso a la idea que la relación entre la mente y el cerebro es la misma que hay entre un software o programa de computador y un hardware o un soporte físico específico, una máquina. Otra objeción es que no existiría ningún tipo de diferencia ontológica entre la simulación de una vida mental y una verdadera vida mental. Es decir, ante una simulación perfecta de nuestras habilidades simbólicas, en un robot que pueda actuar y conversar como un ser humano cualquiera, que sea exactamente idéntico por fuera y por dentro a un ser humano, ante tal robot estaríamos plenamente autorizados para atribuirle propiedades mentales. Máxime cuando un robot de estos se negaría a aceptar, tal como hace Searle, a que entiende chino, estando dentro de la habitación china. Desde otra perspectiva, el célebre Alan Turing planteó la cuestión de si los computadores podrán pensar a través de su artículo de 1950, Computing, Machinery and Intelligence. Según Turing, esto solo se puede responder experimentalmente a posteriori, y para ello propuso lo que actualmente se denomina el test de Turing. El test de Turing consiste en hacer comunicarse por escrito desde habitaciones diferentes a un humano con una máquina y con otros humanos. Si el humano es incapaz de distinguir a la máquina de los otros humanos, significa que la máquina piensa. Consiguientemente, mientras más tiempo tarde la máquina en ser desenmascarada, su procesamiento se parecerá más a nuestra capacidad de pensamiento. A finales de 1996, un computador diseñado por Woz y McCune marcó un hito en la historia de la inteligencia artificial. Fue el primer computador capaz de resolver un problema matemático nunca antes resuelto. Este problema, conocido como la conjetura de Robbins, consistía en tratar de descifrar si un sistema de ecuaciones coincidía con las reglas del álgebra de Boole. El programa era un programa no especializado que buscaba probar teoremas a través del análisis de su consistencia interna. Sin embargo, según John Tienson, existe una crisis kuhniana en el modelo de la inteligencia artificial fuerte aplicado a la comprensión de la mente. La forma como opera la inteligencia humana parece distar bastante de cómo lo hace la inteligencia artificial. Los computadores son mucho más eficaces que los humanos en el manejo de números y de grandes cantidades de datos según reglas específicas. Mientras nuestro pensamiento está harto influenciado por el contexto social, esta noción prácticamente no tiene cabida en inteligencia artificial. Nuestro cerebro procesa la información de una manera mucho más lenta que los computadores y además se degrada paulatinamente y no de golpe como ellos. Los daños en los computadores ocasionan pérdidas en funciones enteras y en todo lo que esté bajo su dominio. La inteligencia artificial es completamente ajena a la noción de sentido común. El entendimiento de un chiste, el reconocimiento de voces, el reconocimiento de información relevante o de reglas que pueden ser violadas depende de lo que denominamos sentido común. El sentido común, por sus valores inexactos y sus elementos de imprecisión que van más allá de la lógica clásica, le es ajeno a la inteligencia artificial. Otra cosa para lo que ha sido especialmente difícil programar computadores es para que aprendan en cualquier dominio y para que hagan planes. No obstante, la inteligencia artificial ha tenido cierto éxito para desarrollar comprensión acerca de cierto tipo de relatos simples de algún tema muy específico. Esto se debe a la programación de una suerte de guión que permite dar respuesta a preguntas sobre cosas que no se dicen explícitamente en el relato. Pero no pueden hacer nada parecido a cruzar guiones,
como hacemos los seres humanos cuando, por ejemplo, nos invitan a celebrar un cumpleaños a la playa. Aunque nunca hayamos celebrado un cumpleaños en la playa, si hemos ido a la playa y además hemos estado en fiestas de cumpleaños, nos podemos hacer una idea de cómo sería un cumpleaños en la playa. Estos son algunos de los elementos que determinaron la crisis kuhniana de la que habla Tienson para dar paso a un modelo conexionista de la mente. El conexionismo preconiza que si bien las funciones cerebrales parecen estar localizadas, la localización se encuentra en grupos de neuronas y no en neuronas individuales. Asimismo, postula el procesamiento en paralelo, a diferencia de los típicos computadores con arquitectura de von Neumann de procesamiento serial. Como todo parece indicar que ocurre en nuestros cerebros y en el de otros animales que requieren procesamientos rápidos de información compleja.